Yo vivo cerca, unos 25 kilómetros de Bruselas, podría decirle ciudad, pero en verdad es una pequeñita ciudad llamada Otigny. 26 años hemos vivido en Ecuador, mi esposa es belga, mis hijas están estudiando en Francia. Mi intención es volver, mi intención era quedarme viviendo acá un buen tiempo. Y desde que este señor nos traicionó, anunció en octubre que quería ver a un expresidente preso, lo dijo en Perú. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Interrumpir mi vida aquí, dejar a mi familia y regresar para que me metan preso y demostrar que soy inocente? Le dicen, usted no está dando la cara. Sí, le estamos dando la cara. Y le estamos ganando todo, pero a nivel internacional, pues. Porque en Ecuador no hay justicia. Si alguien tiene conciencia de clase en América Latina, esa es la oligarquía. Van a tener sus contradicciones internas, pero van a ser más unidos que un puño contra un gobierno que intente cambiar las cosas y te tratarán de desgastar, desestabilizar, destruir. Y esto va a cambiar cuando los derrotemos en las elecciones. Y como saben que lo vamos a derrotar, van a aumentar, a incrementar la persecución, porque su objetivo es no permitirme regresar al país y que participe en elecciones. Mi intención era retirarme de la política, intención sincera. O sea, ¿por qué iba? ¿Qué ganaba yo haciendo todo lo que hice? O sea, si hubiera querido continuar en la política, me lanzaba a la reelección y les ganaba. Quise retirarme de la política, devolverle la paz que 10 años le quité a mi familia, volver a la academia, que es lo que más me gusta. Pero la política no se retiró de mí. Empezaron a perseguirnos, a destruir la patria, y hemos tenido que ser presentes. Y ahora, si es necesario volver para ganar las elecciones, tendré que volver. A un gran costo personal y familiar. El pasado lo hemos construido bajo el liderazgo firme, inteligente, democrático y de profundo amor a la patria y de trabajo del economista Rafael Correa Delgado. Gracias por ello. Gracias, Rafael, a la distancia. Gracias. Este pueblo te está muy agradecido y te va a extrañar con el alma. A ver, el lawfare es el término moderno de una lamentable tradición latinoamericana que tiene sus orígenes incluso en la colonia, que es la judicialización de la política. En mi gobierno hemos presentado más de 500 denuncias de corrupción del régimen anterior. Como resultado, la Contraloría indica que existen 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal. Todos esos casos ya reposan en manos de la Fiscalía General del Estado. Entonces, cuando usted traslada el enfrentamiento político al plano judicial, lo que busca es destrozar a su adversario, pero no en una lid electoral, sino a través de la anulación del adversario mediante su condena en un sistema judicial sin que necesariamente eso implique prueba. ¿Para qué? Para inhabilitarlo para futuras elecciones. Eso es, al final del día, el lawfare. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Podríamos decir nosotros que es la intervención de la justicia o buscar que a través de mecanismos de la justicia se modifique el panorama político. Estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país, decidido a que se sancionen a los correístas que sacaron los dineros del pueblo. Estoy decidido a que se sancione a los que se robaron el dinero en obras que no sirven para nada. En lo de fondo que quieren posicionar es que los gobiernos de izquierda en América Latina son corruptos. Ese es el posicionamiento clave. Que el socialismo del siglo XXI, o los gobiernos progresistas, o como se les quiera llamar, hay una corrupción muy grande que por lo tanto deben ser descartados. Corrupción más ineficiencia. Bueno, obviamente lo que busca es eliminar al oponente político. Lo que no logran en las urnas quiere lograrlo a través de esta judicialización de la política y actúa a través de dos ejes, el eje mediático y el eje judicial propiamente. En el eje mediático se toma un caso de corrupción real o inventado, se lo generaliza, se lo exagera para que la gente crea que todo ha sido corrupción y uno está condenado en los titulares. Y con el poder mediático más el poder político en el caso ecuatoriano donde nos traicionaron, son las dos patas del lawfare. La pata mediática que logra un consenso, manipula la información y hace aplaudir las cosas más canallescas hasta la gente más noble, y la parte judicial donde jueces atemorizados, bajo presión política, presión mediática, que solo copian los titulares de la prensa. Me han retirado
todos los encargos del presidente de la República, por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad, por pedidos de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de los opositores, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio, al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Era una especie de trofeo que ese hambre atrasada que tenían las élites desplazadas del poder querían cobrarse lo antes posible. Le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿es adecentar la política entregar la Corporación Nacional de Electricidad a la familia Bucaram? ¿Es que acaso Abdalá Bucaram estuvo en la papeleta de Alianza País? Y ahí vimos cómo ese proceso tan acelerado para acabar con Jorge Glass tenía claramente una veta política. Sin duda, Jorge Glass era un trofeo que quisieron cobrar lo antes posible porque el haber estado desplazados del poder les dolía mucho. Yo no sé si sea culpable o no. Yo no lo tengo que determinar yo, pues. Lo tienen que determinar ahora sí, de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes. De forma independiente, las funciones que corresponden. Y lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. Su persecución, más allá de cualquier otra cosa, cumplía un carácter simbólico. Era un desprendimiento simbólico de la matriz correísta del nuevo proceso, por así decirlo. El hombre fuerte del correísmo en el gobierno de Moreno era conducido a prisión. Eso es un mensaje sumamente poderoso de cuál es el nuevo rumbo. ¿Cómo se llama el caso de corrupción por el cual está condenado Jorge Glass? ¿Cómo se llama? Odebrecht, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Odebrecht es la principal corrupta y corruptora. Odebrecht ni siquiera fue acusada. ¿Entienden lo que ha pasado? El gobierno pactó con Odebrecht para que sus funcionarios sin pruebas involucren a Jorge Glass, meterlo preso y robarle la vicepresidencia. No seamos ingenuos, ¿no? Ah, pero hubo un testimonio de un corrupto al cual le ofrece reducción de pena si involucra al otro. Eso no tiene ninguna validez. Así sea un testigo con credibilidad, el testimonio debe estar comprobado. Si no, cualquier falso testimonio te mete preso. Nada de eso hay en el caso de Jorge Glass. Él pide que le levanten su inmunidad como vicepresidente por el artículo 370, que era en lo que le quería vincular el fiscal, del Código Orgánico Integral Penal. Es asociación ilícita, pena máxima 5 años. Podía pedir libertad condicional y regresar a la vicepresidencia. Lo condenan con el código anterior y le ponen una pena de 6 años. Eso no existe en un Estado de Derecho. Todo es irregular. Por favor, por eso te digo, para que funcione la democracia, un Estado de Derecho, necesitamos formación e información. No puede ser que las barbaridades que ha publicado la prensa por su odio a mí, por su odio a Jorge Glass, sirvan como prueba contra Jorge Glass. Ya basta. ¿Dónde está un centavo mal habido de Jorge Glass? Están sacrificando a un inocente por el odio, por la patológica sed de venganza que tienen contra la Revolución Ciudadana. Porque además lo que busca el lawfare es destrozar todo lo que ese adversario representa. La cárcel en nuestras sociedades es la sepultura de la honra, la sepultura de la dignidad de una persona. Destruye tu familia y lo que más destruye, porque la persecución ataca a tu gestión, es tu legado. Jorge no solamente está preso, está incomunicado, está aislado, está en un cuarto solo, no le hablan los policías, no le hablan los guías penitenciarios, y en estos tiempos de pandemia, sin visitas, me pregunto cómo estará. Es uno de los dolores que llevo en el alma. Mire usted, aquí en nuestro país existen perseguidos políticos. Su crimen es el viejo crimen con el que siempre se ha acusado a los sectores de la izquierda, la subversión. Sabemos lo que significa la marginación, que a una persona le digan, no, este es un subversivo, este no puede estar aquí. Su lugar es de cuidado. Si no está en la cárcel, por lo menos está bajo vigilia. Debe estar bajo vigilancia. Bueno, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Yo creo que Moreno lo que hace sencillamente es volverse un instrumento de quien realmente gobierna la nación, que son los poderes de los banqueros que se han enriquecido estos años, de los sectores empresariales depredadores del país, que le cooptaron a Moreno cuando ganó la presidencia, e incluso antes, y que después
simplemente le han inyectado la consigna de que tiene que desaparecer al correísmo como fenómeno político. En ese escenario, que esté Pavón, que esté Hernández, que esté cualquiera, a Moreno no le importa. Es decir, él prescinde de cualquier tipo de consideración porque esa es su personalidad. Los consejeros presidenciales ecuatorianos Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, junto a la secretaria de la Gestión Política, Paula Pavón, presentaron la renuncia a sus cargos dentro del gobierno. Cuando tomé la decisión de renunciar al gobierno de Lenín Moreno, yo sabía que esa decisión que fue tomada como una afrenta iba a tener consecuencias, pero jamás me imaginé que la consecuencia iba a ser la cárcel. El 1 de octubre del año pasado, el presidente Lenín Moreno lanza un decreto en aras de complacer los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, subiendo un 120% los precios de los combustibles. Esa es la verdadera razón por la cual se detona en el Ecuador un estallido social. Definitivamente los correístas están detrás de los desmanes. La semana pasada, si mal no recuerdo, estuvieron Correa, Pavón, Patiño y Hernández estuvieron en Venezuela recibiendo órdenes. ¿Por qué creen que asaltan la Contraloría? Pues, ¿por qué creen que cercan a la Fiscalía? Porque allí están las pruebas, pues. Porque allí están las pruebas de las trafacías. Y el momento en que la justicia les ponga la mano encima, sí, verdaderamente van a tener la sanción que merecen. Y se nos acusaba ¿de qué? De rebelión armada, de que habíamos apoyado, organizado, financiado una rebelión armada. A mí me amenazó la ministra del Interior por mi cuenta Twitter. A mí me dijo, espere, señora prefecta, se acabarán las manifestaciones e iremos por usted. ¡Está con la prefecta de Pichincha, electa por votación popular! ¡Esta es la represión del gobierno de Moreno! ¡Aquí estoy! ¡Esta es la forma! ¡Me han encontrado en mi cama, durmiendo! ¡Esta es la famosa conspiración! Y el 14 de octubre a las 5:15 de la madrugada botaron las puertas de mi casa, literalmente las echaron abajo. Entraron, rompieron la puerta, patearon. Un militar entró a mi cuarto mientras estaba desnuda. Yo tengo derechos como cualquier ecuatoriana. Estuve desde las 7 de la mañana que llegué a flagrancia hasta las 7 de la noche detenida sin saber por qué estaba detenida, porque además nunca me dijeron por qué delito me estaban procesando. Le pido al país, le pido a Pichincha y le pido al mundo entero que acompañe este caso. Esta es la persecución política. Y después no pudieron sustentar esto. Y por lo tanto el 24 de diciembre tuvieron que decir que no es cierto, que no tienen indicios para sostener rebelión armada, y que por lo tanto reformulaban cargos. Y aún así, la Fiscalía protestó por esa decisión de la jueza, y amenazó a la jueza con enjuiciarle por prevaricato, amenazó a la jueza con enjuiciarle. Pero nadie se preguntó si la Fiscalía no tenía indicios para haberles acusado de rebelión armada. ¿Por qué estuvieron presos? ¿Por qué estuvieron presos? ¿Por qué Paola Pavón y Cristian tuvieron 72 días y en mi caso 52? ¿Por qué estuvimos presos? Hay límites muy claros que no se pueden pasar si es que tu actitud es sincera de servicio a los demás. Por ejemplo, utilizar el odio como instrumento político es gravísimo. En el país se ha inoculado mucho odio, en base del cuento además. El Servicio de Protección Presidencial detectó una cámara oculta en el despacho del presidente de la República. Se me informa que esta cámara fue instalada por el presidente Correa y que él le monitoreaba desde su teléfono celular. Te obnubila, pierdes tu capacidad de razonar y ya crees cualquier cosa y crees que darle un tiro al otro es hacer patria. Hace 3 años encontramos un país, un Ecuador quebrado, por 10 años de despilfarro y corrupción y con deudas que sumaban más de $60.000 millones. Han pasado límites que jamás debieron traspasarse. Y obviamente el lawfare, jugar ya con la reputación de la gente, con el honor, con su libertad. Pero incluso los que no están presos, ¿saben lo que es que te pongan un juicio y tengas que gastar $20.000 en un abogado? Y a la vez te prohíben enajenar tus bienes, no puedes vender tu carro, y a la vez no te permiten encontrar un trabajo. Pero nunca subestimen las pasiones humanas. También es mucho odio acumulado, y no porque les haya ido mal con nosotros. Por ejemplo, las utilidades empresariales se triplicaron con nosotros.
sino sencillamente porque no nos pudieron someter y porque tuvieron que cumplir con sus deberes, como el pagar impuestos. Por ese motivo es por lo que fue tan atacado el gobierno de Rafael Correa, porque era un gobierno post-neoliberal, que puso en tela de juicio a la economía de libre mercado, que quiso acabar con pobreza y con desigualdad a costa de algo básico que ocurre en otros muchos países, que es quitar a los que más tienen para darle a los que menos tienen, pero en una manera de redistribución de los recursos. Entonces, a quienes siempre se habían privilegiado de manera pues reducida, minoritaria, de unos ciertos privilegios, es a quien eso les afectó y por lo que siempre atacaron a Rafael Correa. El lawfare es la herramienta de confrontación política del neoliberalismo. El neoliberalismo ve la prestación de servicios públicos como una carga al contribuyente. El neoliberalismo ve al empresario exitoso como el político ideal, porque si es exitoso en su empresa privada, entonces el manejo del Estado es algo similar. Y la generación de empleo tiene que ser flexibilizada. No puede haber leyes que protejan al trabajador porque hay que dejar que las leyes de la economía se acomoden. El progresismo funciona como un elemento absolutamente negativo. ¿Por qué? Porque el progresismo al final del día busca mejorar la prestación de servicios para romper las brechas, para que la brecha esa de pobreza se reduzca. Pero para eso necesita prestar servicios públicos de salud, de educación, de seguridad, y eso cuesta. ¿A dónde le cargan el presupuesto? Le carga al gasto corriente. ¿Cómo se financia el gasto corriente de un presupuesto? Se financia con impuestos. Y el impuesto más redistributivo por naturaleza es el impuesto a la renta. ¿Qué implica el impuesto a la renta? Que quien más gana en un ejercicio económico tiene que pagar más. Entonces es correcto afirmar que el neoliberalismo lo que busca es usar el lawfare no para ganar una elección, sino para sacarle de la elección a aquellos que no les va a poder ganar democráticamente. O sea, ya cuando dice Jorge Glass ha sido corrupto, mételo preso. Correa ha sido corrupto, mételo en juicio. Pero ya Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, Cristian González, y me cansaría de nombrar, y a la gente pues deja de creer. Cuando ya un juicio, bueno, entonces sí, Correa hizo esto mal. 2 juicios, 3 juicios, sí. 30 juicios ya, ni Al Capone, más Pinochet, más el Chapo Guzmán juntos. Fernando Valda oficializó la denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado que habría cometido el expresidente Correa, entre otras personas. Lo acusa de haber utilizado recursos económicos públicos para secuestrarlo en Colombia. Acuérdate el secuestro de un pseudo opositor político que nadie conocía, que en verdad era un delincuente prófugo, ¿no? Y me involucra un policía al cual no conozco, que dice que lo llamé a ordenar un secuestro. Y cuando se le pide prueba, dice que botó el teléfono, no, que no tiene ninguna prueba. Pero en todo caso, la cooperación eficaz, para que sea eficaz, debe poder ser probada, sin pruebas, solo con el testimonio de un tipo que no conozco. A un expresidente de la República lo vinculan, le inician un juicio por secuestro y con prisión preventiva. ¿Te imaginas el horror que significa eso? Para que no pueda defender, para que no pueda regresar al país a defender. Avanza la investigación sobre supuestos aportes irregulares a las campañas electorales del correísmo en el caso denominado Arroz Verde. La contundencia de los documentos revelados por el portal Mil Hojas motivó de inmediato la acción fiscal en los primeros días de mayo y el caso Arroz Verde acorraló a Laura Terán y Pamela Martínez, ex asesoras de Rafael Correa. Entonces, en este tema es un tema de financiación irregular de campañas. Se acusa al presidente Correa de haber liderado una organización, una estructura, para obtener dineros ilegalmente de campañas electorales. Pero no está probado que él haya liderado, no está probado que le haya pedido un centavo, no hay una reunión en que ella haya estado, ni yo tampoco. Pero arman un andamiaje, ¿no? Descubren por ahí unos pagos irregulares de facturas y ya piensan que eso es el gran robo del siglo. La noticia sale en el portal Mil Hojas el jueves en la noche, 3 o 4 horas antes, ya algunos connotados, entre comillas, periodistas aliados al gobierno empezaron a decir se viene la bomba, es decir, todos ya sabían. Ya sale la noticia y resulta que un policía que dice haber tenido por costumbre parte de su trabajo hacer monitoreo de redes sociales, oh sorpresa, descubre la noticia. Oh sorpresa, por primera y única vez en su vida decidió que esa noticia merecía un parte policial y realiza una materialización de toda la documentación de la noticia, le genera un parte a la fiscal y la fiscal inmediatamente abre una investigación previa y detienen a Pamela Martínez en el aeropuerto de Guayaquil. El caso Arroz Verde es el más claro ejemplo donde
se funde lo macondiano de América Latina con lo perverso del neoliberalismo. Porque la prueba madre en ese caso es un cuaderno escrito a mano muchos años después con cifras por una delatora premiada, en donde en el cuaderno de puño y letra ella dice: le di a fulano de tal cantidad de dinero, le di a otra persona otra cantidad de dinero, y ese cuaderno fue fabricado años después de la fecha en la que ella dice haberlo escrito. El cuaderno que además contiene los datos numéricos de las cifras exactamente igual que lo que dice el reportaje de Villavicencio y Zurita. Es decir, la señora realizó el cuaderno en la cárcel copiando las cifras que ya estaban en el reportaje de Arroz Verde. Eso es lo que sucedió. Entonces, a ver, si en un juicio normal la contabilidad de un comerciante no se prueba contra terceros. O sea, yo comerciante puedo decir: Juan Pérez me debe $200 y eso no hace prueba contra Juan Pérez porque lo escribí yo. Mucho menos en un juicio por corrupción, donde la prueba contra el supuestamente corrupto termina siendo la escritura autógrafa de una delatora premiada respecto de quien sí hay pruebas de haber recibido sobornos durante el cumplimiento de sus funciones. Pero como es delatora premiada, y el delator premiado, no se olvide usted que es la pieza fundamental del lawfare, sale de escena y es premiada con la libertad y con el vaciar la investigación respecto del delator. El problema de fondo es querer que Correa esté inhabilitado permanentemente para regresar al Ecuador, porque es un delito que no prescribe. Entonces, si Correa es condenado, no regresará jamás. Eso es lo de fondo. No, lo demás son argucias legales, tecnicismos, mentiras. Yo estoy con orden de prisión por la versión de una persona que escribe un cuaderno falso y dice que me ha dado plata. Escribe un cuaderno, apunta a una computadora y da una versión. Una cosa sin verificación, con una presión de la prensa enorme para perseguir a Correa. En la versión del representante de la constructora TGC, Teodoro Calle, uno de los 26 procesados en el caso que investiga presuntas aportaciones irregulares a Alianza País, dijo que su compañía recibió presiones no solo para contribuir a la campaña. La versión de Teodoro Calle es un constructor lojano. ¿Y cuál es la gran denuncia? Que lo presionaban para que pagara, pero no una campaña, para que pagara la inauguración de las obras. Pues eso es lo más natural del mundo. Es elemental cortesía. Eso lo hacen todos los constructores en Ecuador, en Bélgica, en todos lados. Pregunta. Cuando va el ministro, el presidente, el gobernador a inaugurar la obra, es el que hizo la obra, es el que organiza recepción. Pero algo sistemático jamás, y como tampoco jamás soborno. Es decir, dame esta plata y te doy este contrato. Eso no lo ha probado. La Fiscalía no lo probará nunca. Ningún empresario lo ha dicho, porque no es verdad. Todo un invento para tener de qué acusarlo. Creo que el caso Arroz Verde, ahora sobornos 2012-2016, demuestra, incluso hasta en su caracterización, primero tiene un nombre, luego tiene otro, en el tiempo. Nos interesan las elecciones, pero no la de Moreno, o sea, lo cortan aquí para que se investigue solo este periodo. Está muy dibujado, todo para perseguir a ciertas autoridades y ponerlas en la picota. Para mí no hay una prueba fehaciente que él es responsable de esto. Creo que lo máximo que le han dicho creo que es $6.000 que recibió de ese fondo de sobornos, le llaman, antes llamaban Arroz Verde, ¿no? Que le dieron $6.000. ¿No? Bueno, pues eso es absurdo, ¿no? Decir que un presidente recibió $6.000 y que por eso él tiene una responsabilidad penal. Claro, la intención de eso es decir, es que él armó todo ese aparato. ¿Pero dónde están las pruebas de que él se benefició de eso? Cohecho, el delito por el que serían llamados a juicio los procesados en el caso sobornos podría terminar con el futuro político de los exfuncionarios y funcionarios juzgados. Además, es un delito que puede ser juzgado en ausencia e impedir el retorno de los prófugos a Ecuador por siempre. El cohecho es lo único que les quedaba a ellos, no es lo que la gente hizo, y algunos no hicieron realmente nada. Pamela, Odebrecht, quizá el señor Verduga, que reconoció haberle entregado dinero directamente a Pamela, Laura Terán, quizá un esquema de complicidad con lo que hizo Pamela Martínez, y uno que otro más de pronto, pero el resto de personas están injustamente procesadas y sentenciadas en este caso. Si había una organización criminal dedicada a los sobornos, cuya cabeza era el presidente de la República, el vicepresidente no se iba a dar cuenta. Y el vicepresidente, hasta el 2013, fue Lenín Moreno Garcés. Esto es una gran farsa.
En principio la Interpol, que es un organismo internacional que busca llevar a cabo la detención de criminales más allá de las fronteras de los países, en el caso concreto del Ecuador ya lleva 4 alarmas rojas o notificaciones rojas que ha desacreditado y que ha rechazado. Lo que le está diciendo al Ecuador es, oye, están ustedes violando los tratados y los convenios de derechos humanos más importantes y al mismo tiempo están incurriendo en persecución política. El coronavirus ya hace presencia en 3 países latinoamericanos. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio. Así se preparan para enterrar a los muertos en Guayas, la provincia más afectada por el coronavirus del Ecuador y de toda América Latina. El impacto del COVID-19 en Ecuador es de tal magnitud que ni siquiera el gobierno sabe con certeza cuántos muertos deja. Y la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en América Latina. Allí los hospitales están completamente colapsados y la ciudad vive una verdadera emergencia. Los cuerpos sin vida yacen en las calles porque los servicios de socorro no dan abasto para llevárselos a las morgues. Qué duros momentos que vive la patria. Somos el país del mundo que peor ha manejado la pandemia. El virus no lo creó el gobierno, la catástrofe sí, y ahí ha habido negligencia criminal. Ecuador va a decrecer más de 10% este año, el doble de lo que crecimos en 1999. Y el gobierno, por el contrario, profundiza la crisis imponiéndonos las recetas del Fondo Monetario que se resumen en destruir lo público para beneficiar lo privado. Lo han hecho con educación, con salud, con universidades, ahora también con los medios públicos para beneficiar a los medios privados. Pero también destrozaron la moral pública con una corrupción sin precedentes, hasta en los carnets de discapacitados, y destrozaron la democracia, la institucionalidad. 4º vicepresidente en 3 años de gobierno. Ahí están las consecuencias de la trampa, de jugar con lo más sagrado, los principios democráticos, la reputación de las personas, jugar con la vicepresidencia de la República. Imagínense lo diferente que sería la situación si hubiéramos tenido un vicepresidente con experiencia, liderazgo, honestidad, como Jorge Glass, que lideró también la crisis del terremoto del 2016. Entonces, este juego de la corrupción puede ser un juego perverso. Yo me arrepentiré de lo de Moreno, me arrepentiré y tengo que decirlo. Creo que ahí nosotros como proyecto político no tuvimos la posibilidad de hacer un proceso de escogitamiento, no solamente de Moreno, sino de un sinnúmero de cuadros. ¿Cómo no pudimos dimensionar que lo que estaba pasando en Brasil iba a pasar a Argentina y que de Argentina iba a pasar a Ecuador y que ahora está en Bolivia? Entonces creo que ahí nosotros pecamos de ingenuidad. Mi error sí fue, si quieres, y primera vez que lo digo en cámara, fue haberle dado también Alianza País, en nombre de la gobernabilidad. Como uno es sano, actúa de buena fe, para que tenga gobernabilidad, entonces presidente también de Alianza País. Una ingenuidad sin nombre, porque le di todo el poder para que nos haga pedazos. Que si hubiéramos mantenido Alianza País, por ejemplo, en manos de Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, otro fuera el cantar. El gobierno de todos. Vamos a crear el Metroférico de Quito, que conectará La Carolina con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Tababela. En este sentido anunció una mega obra para la costa del país, la construcción del tren playero. Vamos a recorrer playas en Gabao, en Bunga, Chanduy, Atahualpa, Alconcito, Salinas, Libertad, Punta Blanca, San Pablo, Monteverde, Allanque, Valdivia, Mangaralco, Montañita, 400 kilómetros de tren. Yo creo que nos han retrasado décadas a nivel institucional, a nivel democrático, a nivel cultural, de cultura política, cultura democrática, a nivel político, devaluaron la política, ¿no? La palabra, o sea, destruyó la democracia. Entendamos que democracia no es dar una patente de corso, un cheque en blanco al que fue electo para que haga lo que le haga gana, es que cumple el programa que ofreció en campaña, por el que se votó en las urnas. Desde que votó a la basura ese programa, Moreno rompió la democracia, devaluó la política, ha devaluado la palabra presidencial, nos ha destruido nuestra cultura democrática. En más de una ocasión escucho que fue que pasó de las casas, que fue de las casas que ofrecieron. A quienes critican que no estamos atendiendo el tema de vivienda, les invito a comparar las 20.000 casas de este año con el de la década pasada, en la que apenas se entregaron 8.000 viviendas anuales. Espero que aprovechen de la mejor manera esta cancha
y todas las instalaciones deportivas que estamos haciendo. ¿Yo qué voy a criticar a un hombre Moreno? Pues no ha hecho nada, pues sus 2 canchas sintéticas, o sea, las voy a criticar. Pero cuando tiene 90.000 millones de dólares de inversión, seguramente va a tener una escuela mal construida, seguramente un presupuesto mal hecho que empezó costando 100 la hora y costó 300, seguramente un carretero que tal vez se sobredimensionó y no pasan muchos carros, pero por cada obra de esas están las hidroeléctricas, los puertos, los aeropuertos, los otros carreteros, las escuelas del milenio, las nuevas universidades, la UPC, la unidad de vigilancia comunitaria, los hospitales, los centros de salud, cosas espectaculares, el EQ 911, todo el tendido eléctrico. Entonces, por supuesto que siempre hay que pedir disculpas por lo que se ha hecho mal, ¿no? Pero es imposible que no se cometan errores. Por supuesto que soy responsable político de esas cosas, pero atento, cuidado, nos roban la moral y le damos la razón a los que nunca la han tenido, porque lo que esa gente busca es el error en su mediocridad, ellos que nunca han hecho nada, para tratar de legitimar un proceso que cambió la historia del país. Al final del día, Correa le está pasando lo que a Perón. Perón decía que sus enemigos iban a hacer todo para que él vuelva. Correa podría decir exactamente lo mismo. Ellos están haciendo todo. Correa puede quedarse en Bélgica con Twitter y el resto de los muchachos están haciendo todo tan mal que la gente va a creer que vuelva a Correa, porque dentro de todo lo que se está haciendo mal, lo anterior va a volver a parecer refulgente frente al escenario que se vive actualmente, que realmente es un escenario que más allá de cualquier cosa no parece que tuviera un control. Parece que cada quien apunta para lo suyo y que hay pequeños micropoderes que se reparten parcelas del Estado. Un Ecuador que yo me acuerdo mucho de los 90 en todo caso. No es nada que no haya vivido antes. Pero ya hemos encontrado otra vez el país destrozado, no tenía que suceder. Lo hicieron, la historia sabrá establecer la responsabilidad. Pero no es momento de llorar sobre la leche derramada, sino ver hacia el futuro. Ya vimos, ya alguna vez tuvimos un país destrozado después de la crisis del 99 y pudimos salir adelante todos juntos. Saldremos nuevamente adelante. Pudimos cometer cualquier error, salvo uno. Jamás nos equivocamos de lado. Siempre estuvimos con la patria, siempre estuvimos con la grande mayoría, siempre estuvimos con la verdad, siempre con la justicia.